Hola a todos, espero que se encuentren bien. En este video vamos a continuar con el estudio de fenómenos ondulatorios. Para esto vamos a utilizar una simulación virtual gratuita que pueden encontrar en la dirección que estoy mostrando. Dicha simulación la estamos usando para efectos educativos. En anteriores videos ya habíamos retomado el análisis físico de lo que ocurría con el sonido al viajar a través del aire dentro de un tubo abierto. En este caso vamos a mirar qué ocurre cuando tenemos un tubo donde no tiene ambos extremos abiertos, solo uno y un extremo cerrado. Vamos a centrarnos en lo que podemos observar en el primer y segundo diagrama. El tercer diagrama nos muestra la variación de la presión promedio al interior de las partículas de aire, que no va a ser objeto de estudio en el presente video. Vamos a suponer una longitud constante del tubo de 1 metro. Tenemos entonces en la simulación la posibilidad de explorar tubos abiertos, tubos cerrados o tubos cerrados en ambos extremos, de subir o bajar los modos, ¿sí? Que ya vamos a empezar a mirarlo, una longitud del tubo que, como les dije, vamos a mantener la constante 1 metro y automáticamente nos da una longitud, un valor asociado para la longitud de onda y la frecuencia asociada a dicho modo o armónico. Tenemos entonces que cuando queremos producir sonido con un tubo cerrado en un extremo, tenemos que soplar en uno de los bordes afilados del extremo abierto. El aire entra, choca con el extremo cerrado y genera que la onda sonora se refleje y salga de nuevo por el extremo abierto, produciendo de esa manera un sonido. Dependiendo de los modos, del armónico, de la longitud del mismo tubo, es posible que se registre una frecuencia diferente para cada vez que soplemos en el interior del tubo. Entonces, lo que estamos viendo en el diagrama del centro es una representación gráfica de lo que ocurre con el desplazamiento de las partículas en dicho tubo abierto en un solo extremo. Entonces podemos ver que en el extremo cerrado ocurre un nodo o un punto donde no hay vibración de las partículas, y en el extremo abierto aparece un vientre, es decir, un antinodo, el lugar donde se registra la mayor amplitud del movimiento. Si damos clic, podemos ver que hay una correspondencia entre el primer y segundo diagrama, donde en el primer diagrama las partículas de aire se mueven respecto a una posición vertical, es decir, a izquierda y a derecha, mientras que en la representación de la onda, que es el segundo diagrama, podemos ver cómo la partícula se mueve respecto a un eje horizontal hacia arriba y hacia abajo. Ahora, vamos a mirar qué ocurre cuando cambiamos el modo. Teníamos un modo fundamental donde hay un antinodo y hay un nodo. Vamos a subir al siguiente modo que se denomina primer armónico. Este modo fundamental tiene asociada una frecuencia de 85.9 Hz, que para este caso, para esta longitud, esa sería también la frecuencia fundamental. De ahí hacia adelante van a aparecer múltiplos que los llamamos armónicos. Tenemos un primer armónico para esta situación, donde gráficamente podemos observar que aparecen dos nodos, siempre va a haber un nodo en el extremo cerrado y aparecen dos antinodos, uno en la abertura y otro en esta parte. Automáticamente la longitud de onda cambia, claro. En el fundamental, aquí tenemos un cuarto de una longitud de onda. Si el tubo tiene una distancia de 1 metro y la longitud de onda que vemos acá es un cuarto, quiere decir que la longitud de onda completa sería 4 veces la longitud del tubo. Por eso nos aparecen 4 metros acá. Ahora, si pasamos de nuevo al primer armónico, podemos ver que la longitud de onda cambió, pues en este caso tenemos 3 cuartos de onda, 1, 2, 3. Tenemos un vientre completo y la mitad de un vientre. Por tanto, la frecuencia ha cambiado. Más adelante en este mismo video vamos a generalizar expresiones que nos van a permitir cuantificar la longitud del tubo, cuantificar la longitud de la onda asociada a dicho tubo
y cuantificar la frecuencia producida por ese sonido dada una longitud del tubo o dada una longitud de onda. Ahora vamos a subir a un segundo armónico, en este caso tenemos 1, 2, 3 nodos y tenemos 3 vientres. Si miramos acá tenemos una longitud de onda que ha disminuido a 0.8 metros, pero la frecuencia ha aumentado. Tercer armónico, 1, 2, 3, 4 nodos, 1, 2, 3, 4 vientres. En los tubos que tienen un extremo cerrado y un extremo abierto, ocurre que el número de nodos coincide con el número de antinodos o de vientres. Ahora, ya mirando cómo se comporta, de dónde salen estos armónicos y de dónde sale este modo o frecuencia fundamental, vamos a realizar un análisis matemático partiendo de ese análisis físico donde vamos a llegar a una expresión que nos permita generalizar la longitud del tubo, la longitud de onda y la frecuencia percibida. En la parte superior tenemos un diagrama que nos muestra una longitud de onda completa. Tenemos lo que sería la mitad de esa longitud de onda y un cuarto. Entonces, para la situación número 1, n igual a 1, podemos observar que tenemos una longitud del tubo en términos de lambda igual a lambda cuartos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tenemos un cuarto de vientre, un cuarto de la longitud de onda, perdón, o sea, medio vientre, que es lo que tenemos acá. Entonces, longitud igual a lambda cuartos para n igual a 1. Si despejamos lambda de acá, nos daría una longitud de onda en términos de la longitud del tubo igual a 4 veces la longitud del tubo. Vamos a mirar ahora la segunda situación. Para un n igual a 2, tenemos que la longitud en términos de cuartos de lambda tenemos 1, 2, 3 cuartos de lambda. Entonces, 3 lambda cuartos. Si despejamos la longitud de onda en términos de la longitud del tubo, tendríamos 4 veces L tercios. Ahora miremos la siguiente situación. En este diagrama, n sería 3 y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 cuartos de lambda. Entonces, 5 lambda cuartos. Si despejamos lambda de ahí, nos quedaría 4 veces la longitud del tubo sobre 5. Entonces miren, muchachos, que hemos logrado cuantificar la longitud del tubo y la longitud de onda para cada uno de estos casos. Ahora, miremos en términos generales qué sería esa longitud del tubo. Podemos observar que aquí para n igual a 1, 1 lambda, para n igual a 2, 3 lambda, para n igual a 3, 5 lambda, el 4 permanece constante. ¿Qué está ocurriendo? Estamos multiplicando a lambda por los números impares, 1, 3, 5. Entonces, podemos representar los números impares de dos maneras. Uno sería 2n menos 1, y esto por lambda, cuando n tiende a generalizarse, es decir, el enésimo modo o el enésimo caso. Hay otra forma, y aquí n valdría 1, 2, 3, 4, y así sucesivamente. Si n vale 1, 1 por 2, 2, 2 menos 1, 1 lambda cuartos. Si n vale 2, 2 por 2, 4 menos 1, 3 lambda cuartos. Si n vale 3, 3 por 2, 6 menos 1, 5, 5 lambda cuartos, y así sucesivamente. Sin embargo, es posible que ustedes también puedan ver en otros lugares esta representación con un más, 2n más 1. ¿Qué ocurriría? Para que pudiéramos coincidir con estos modos, los valores de n que se tomen en esta representación tendrían que empezar desde 0. Si n vale 0, 0 por 2, 0, más 1, 1, 1 lambda cuartos. Entonces aquí n sería 0. Para el siguiente modo o primer armónico, n valdría 1. Entonces, ustedes vienen acá, 1 por 2, 2, más 1, 3, 3 lambda cuartos. Para el segundo armónico o el tercer modo, n ya no valdría 3, sino que valdría 2.
2 por 2, 4, más 1, 5, lambda cuartos. Entonces, dependiendo de cuál representación del número impar usen, pues tomarían los valores posibles de n. Si lo toman como 2n menos 1, n empieza desde 0. Si lo toman como 2n más 1, si lo toman como 2n menos 1, n empieza desde 1. Si lo toman como 2n más 1, n empieza desde 0. Entonces deben estar atentos de qué representación usan ahí. En esta, para generalizar la longitud de lambda en términos de la longitud del tubo, podemos observar que en el numerador permanece constante 4L, 4 veces la longitud del tubo. ¿Qué ocurre en el denominador? En el denominador aquí está dividido por 1, por 3, por 5. El siguiente debería estar dividido por 7, luego por 9 y así sucesivamente. Quiere decir que estamos dividiendo por números impares. De nuevo, si ustedes consideran la forma de número impar 2n menos 1, los n's que tomen tienen que empezar a partir de 1, n igual a 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente. Si lo toman como 2n más 1, n ya tendría que empezar desde 0, que es posible que también vean esta representación. ¿Sí? Entonces estoy mostrándoles las dos posibilidades que tendría. Ahora, vamos a mirar qué pasa con la frecuencia en un tubo que tiene un extremo cerrado y un extremo abierto. En términos de los fenómenos ondulatorios es posible relacionar la frecuencia, la velocidad de propagación y la longitud de onda por medio de esta expresión. Recordemos que aquí el sonido está propagándose a través de un medio mecánico que es el aire, por tanto la velocidad de propagación en condiciones ideales sería la misma. Entonces tendríamos la velocidad dividida lambda, que en este caso sería 4L. Para el segundo modo tendríamos la velocidad dividido lambda, que en este caso es 4L tercios. Si aplicamos producto de medios y extremos nos quedaría 3 veces la velocidad sobre 4 veces la longitud. Para el tercer modo tendríamos velocidad sobre 4 veces la longitud sobre 5, si hacemos producto de medios y extremos, 5 veces la velocidad sobre 4 veces la longitud. En términos generales, ¿qué está ocurriendo? La velocidad dividida 4 veces L sobre un número impar. Entonces aquí vuelve lo que les mencionaba. Si lo tomamos como la representación de 2n menos 1, n empieza a contarse desde n igual a 1. Aquí hacemos producto de medios y extremos y nos quedaría 2n menos 1, ¿sí? Vamos a ampliar un poco este cuadro para que veamos bien la expresión. 2n menos 1 por b sobre 4L. Esta sería la expresión genérica para la frecuencia. Si tomamos 2n menos 1, n empieza a tomar valores desde 1. Si tomamos 2n más 1, n comienza a tomar valores desde 0. Entonces hemos logrado analizar física y matemáticamente el comportamiento del sonido viajando a través del medio aire cuando ingresa en un tubo abierto en un extremo y cerrado en otro. Tenemos una generalización para la longitud del tubo en términos de lambda y el modo, que es n. Tenemos una generalización para la longitud de onda, lambda, en términos de la longitud del tubo y el modo, que sería n. Y tenemos una generalización para la frecuencia asociada al modo, que es n, y la velocidad de propagación, que es constante, y la longitud de dicho tubo. Espero que les haya sido útil este video. Anímense a estudiar, a realizar los ejercicios, a terminar las guías, a aprender bastante de los fenómenos físicos.